¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Fruit Chicken. Y en esta ocasión, aprovechando que hace unos cuantos días Netflix estrenó una serie que ya podríamos llamar un clásico y que por esa razón mucha gente la volvió a ver, algunos quizá la empezaron por descubrir, pero como sea, hubo un poquito de conversación al respecto. La serie se llama Toradora y vamos a platicar un poco sobre ella. No se vayan, que este video se pone bueno. Y bueno, pues como les decía, hace unos cuantos días se estrenó Toradora en Netflix y de alguna manera fue causando cierto revuelo. Muchos en redes sociales comentaban que quizás sería una buena oportunidad para darle una vuelta otra vez. Algunos otros quizá dijeron, bueno, pues yo nunca la he visto, he oído hablar mucho de ella y voy a aprovechar que ahora está en esta plataforma para verla. Ahora, Netflix no es la única que la tiene, también está disponible en Crunchyroll, que fue donde yo la volví a ver. Y bueno, un primer comentario que tengo de esta nueva vuelta es que los subtítulos de Crunchyroll, la verdad es que necesitan una renovadita, al menos en esa serie, porque sí se toman demasiadas licencias que no deberían estar ahí, pero bueno, ese es tema aparte. El tema interesante de Toradora, creo yo, tiene que ver un poquito como con cuestión de percepción. Justo en los comentarios que vi al principio de estos anuncios sobre su aparición en Netflix y tal, un comentario que salía muy recurrentemente es el de que Taiga, el personaje principal, es una chica demasiado tóxica, que la relación entre ella y Ryuji podría considerarse como eso, como una relación tóxica y que en general no es nada recomendable nada de eso, ¿no? Ahora bien, como psicólogo quiero decirles que esto de las relaciones tóxicas me parece que es un término sumamente inadecuado, poco descriptivo, que realmente no sirve absolutamente para nada en un sentido profesional, y en un sentido coloquial la verdad es que da lugar a que asumamos demasiadas cosas. En mis recuerdos, la verdad sea dicha, yo tenía en mente una imagen de Taiga que era más bien, sí era algo violenta obviamente, pero no recordaba que fuera particularmente una mala persona, digamos, ¿no? O sea, ese era un elemento muy conflictivo de su personalidad, pero como tal no recordaba que fuera una mala persona, y esta segunda vuelta me dio otro panorama de alguna manera, ¿no? Así que quiero platicar con ustedes un poquito sobre eso. Toradora es la historia de un grupo de amigos. En primer lugar, Taiga Aisaka, que es la protagonista. En segundo, Ryuji Takasu, que es el coprotagonista de esta historia, y luego otros tres que complementan el elenco, que son Yusuke Kitamura, Ami Kawashima y Minori Kushieda. Estos 5 amigos tienen un conflicto, digamos, que se va trazando desde el principio. Taiga y Ryuji se dan cuenta de manera accidental que están enamorados del mejor amigo del otro respectivamente. Es decir, Taiga está enamorada de Yusuke y Ryuji está enamorado de Minori. Entonces, aunque ellos en realidad al principio no se conocen y no se llevan muy bien precisamente por la personalidad agresiva de Taiga, hacen un acuerdo, que todos sabemos que esto va a terminar muy mal o muy bien, en el que ambos se van a ayudar para acercarse al otro y que su intención amorosa se vuelva una realidad. Esto por supuesto que no es tarea fácil de ninguna manera, porque por un lado Yusuke está vive en otro planeta, etcétera, y Minori está en una situación bastante semejante. Entonces estos dos que se unen y se alían, digamos, para conseguir llamar la atención de las respectivas personas que les interesan, forman una extraña alianza. Una alianza que además, desde el punto de vista de los compañeros de la escuela, no puede ser sino natural. Es decir, los dos tienen fama de ser agresivos, aunque en el caso de Taiga es más certera que en el caso de Ryuji, y que por lo tanto ellos estaban destinados o tendrían que haber estado destinados, una de dos, a ser o los peores enemigos o a ser los más importantes aliados, y pasa lo segundo. Ahora, este es un elemento interesantísimo de esta historia porque de alguna manera durante mucho tiempo se juega en estos dos canales simultáneos, es decir, el canal privado que tenemos oportunidad de ver a partir de las interacciones de Taiga y Ryuji, que son sobre todo en casa de uno u otro, además son vecinos, eso facilita mucho las cosas, y por el otro lado vemos una situación que es pública, es decir, tenemos también la oportunidad de atestiguar lo que sus compañeros de escuela ven. Como es natural que pase en este sentido, si toda la clase y la escuela en general empiezan a percibir que entre ellos dos hay una intimidad especial, obviamente Minori y Yusaku no son ninguna excepción. Ellos dos también empiezan a suponer que entre Taiga y Ryuji se está gestando una relación muy linda y ellos de alguna manera están dispuestos, como buenos amigos que son, a colaborar en la medida de lo posible para que esto resulte bien. En este tipo de series los enredos se van haciendo la norma. Situaciones que se malentienden, gente que asume, personajes que asumen que pasa una cosa cuando en realidad está pasando o en teoría está pasando otra.
a final de cuentas, un montón de confusiones que resultan en situaciones que muchas veces son cómicas, pero también varias veces resultan ser bastante dramáticas. Ahora bien, a nivel personajes, que eso es quizá uno de los elementos más interesantes de esta serie, porque no se basa simplemente en los enredos, en las confusiones y en todo eso, sino que construye o trata de construir a los personajes de una manera bastante sólida, vale la pena analizarlos un poquito más a detalle y voy a empezar por los demás. En primer lugar, quiero tocar el personaje de Ami Kawashima, que es la última que se une al grupo de amigos. Ella es amiga de la infancia de Yusuke y viene a la escuela, se transfiere a esta escuela porque está huyendo de una situación personal que es muy complicada, que no sabe muy bien cómo manejar y que a final de cuentas en este nuevo lugar espera pasar un poco desapercibida. El problema es que para ella no es tan sencillo pasar desapercibida porque es una celebridad nacional, es una modelo, es una modelo adolescente, sale en muchísimas revistas, es muy conocida y obviamente su belleza física natural llama la atención de todo el mundo, tanto chicas como chicos que quieren estar cerca de ella y que quieren formar parte de alguna manera de su círculo. Ahora, lo interesante es que en su posición como celebridad, Ami Kawashima es un personaje que a menudo sufre de nunca ser vista como una persona real, de tener que mostrar ante el mundo una máscara que no necesariamente la representa. Esto es muy interesante porque Ryuji es una de las primeras personas que realmente no se interesa por este aspecto imaginario que representa la imagen de Ami Kawashima, y eso hace que ella tenga en primer lugar buenos sentimientos en torno a él y durante buena parte de la serie vaya manifestando su interés de estar más cerca de él. Sin embargo, este no es su único ni su papel más importante. Durante la serie, Ami, que es un personaje sumamente observador y la verdad es que eso la hace muy interesante, se da cuenta en realidad de que los enredos en los que están envueltos sus compañeros están sujetos todos de una mentira que no es que se las digan unos a otros, sino que más bien se las dicen a sí mismos. De tal manera que sus comentarios, sus intervenciones, que muchas veces son pasivo-agresivos de manera bastante importante, van a servir un poquito como catalizador de ciertos eventos en la serie y eso le hace un personaje muy interesante. El siguiente personaje es Yusuke Kitamura. Yusuke es un chico con una personalidad muy peculiar. Como les decía hace un minuto, él siempre tiene la mente como en otro lugar, aparece en los momentos más inesperados aparentemente para estorbar en algunas cosas. No es un personaje en realidad del todo claro. Y muy adelante en la serie vamos a ver un poquito por qué es que su personalidad no parece compatible con el chico serio e incluso atractivo que mucha gente le atribuye, sino que más bien como alguien un poquito bobo, un poquito bobalicón, ¿no? Pero que sus acciones no en realidad tienen siempre una intención muy muy clara. Al igual que Ami, Yusuke se da cuenta de cosas muy pronto en la serie, solo que él no interviene de ninguna manera. La mayor parte de las veces simplemente deja que las cosas vayan fluyendo y 2 o 3 ocasiones da algún empujón para que las relaciones vayan caminando en el sentido en el que deben caminar, por supuesto, ¿no? Independientemente de todo esto, él tiene una historia anterior con Taiga. Él de hecho estaba enamorado de ella antes de que ella lo estuviera de él, y él, como la persona impulsiva y romántica que puede llegar a ser, se le declara en un momento dado y ella lo rechaza. ¿Por qué no lo conoce? Porque nunca lo había prestado atención, y obviamente que de pronto se te declare a alguien a quien tú nunca habías visto, pues puede ocasionar un poco un problema, ¿no? Pero el problema es que Taiga, a partir de esa declaración, empieza a mirarlo con atención y de ahí nace este crush que de alguna manera desencadena muchas cosas y que va a tener consecuencias interesantes después. Yusuke y Ami van a ser grandes catalizadores a medida que avanza la serie para que las cosas confluyan. Así que estos dos personajes que quizá parecen un poco como satélites de la situación tienen una función muy importante dentro de esta historia. Y la otra, obviamente, es el personaje de Minori Kushieda, que es el crush de Ryuji en primer lugar. Como les decía también hace un rato, Minori es una chica que es muy enérgica. Tiene un montón de energía siempre y siempre está haciendo un montón de cosas como capitana del equipo de softball, como en sus diferentes empleos que tiene a lo largo de la serie. Y ella siempre está cantando, brincando, lo cual la hace muy simpática, pero también muy sospechosa. Y digo esto porque en realidad toda esta fachada que Minori tiene sirve simplemente para ocultar sus sentimientos. O sea, ella tiene obviamente sentimientos muy importantes en torno a sus amigos, en torno a un chico que le interesa, etcétera, y no quiere demostrarlos. De hecho, esta como sobreactividad, esta hiperactividad de Minori tiene justamente la función de mantener su mente ocupada, de evitar que ella se distraiga con cosas en las que no se siente segura, por supuesto. Y eso le hace un personaje muy complicado. Su situación y su posición es sumamente
sumamente dolorosa. Pero la relación que ella va construyendo con Ryuji, a medida que él intenta acercarse a ella de manera romántica, se delimita de alguna manera porque ella da varias veces las implicaciones de que puede o podría corresponderle, pero al mismo tiempo lo rechaza de una manera muy sutil, lo cual también da señales de que ella entiende perfectamente qué es lo que está pasando. Pero además es la mejor amiga de Taiga, lo cual hace que, por supuesto, ella sienta que su deber no es abrirle espacios de entrada a Ryuji de ninguna manera, sino favorecer la situación para que su mejor amiga tenga la relación que debe tener, por lo menos en su juicio. Terminando con los últimos dos, Ryuji y Taiga son personajes que son muy semejantes en cierto modo, pero también muy disímiles. Una de las primeras características que la serie nos muestra de Ryuji y que creo que da cierta claridad en torno al tipo de personaje que es que una de sus grandes aficiones es hacer limpieza. Le gustan las actividades del hogar, de manera que su casa, aunque él vive, digamos, como de manera muy humilde, su mamá no tiene un empleo que dé grandes ingresos, entonces, y su papá, bueno, no tiene papá, entonces Ryuji de alguna manera se hace cargo de la casa, la mantiene limpia, cocina, etcétera, y se ha convertido en un as en las tareas del hogar, ¿no? Pero además es algo que empieza a disfrutar mucho. Y esta característica que de pronto parece cómica, que de pronto parece que tiene más funciones cómicas que de otro tipo, en realidad da cuenta de un aspecto de su psicología que es muy importante. Ryuji crece como un niño que siente que el mundo en el que vive se desmorona a su alrededor. Obviamente es un niño sensible, entiende que su mamá, que siempre sonríe, que siempre le dice todo va a estar bien, vamos a ser muy felices, no tienes nada de qué preocuparte, etcétera, ¿no? Él en realidad sabe que detrás de esa fachada la mamá realmente se está esforzando por sacarlo adelante, realmente está haciendo un gran esfuerzo por hacerle la vida más fácil. Entonces, con esa sensibilidad, Ryuji asume un papel funcional en su casa, ¿no? Se dedica a la limpieza, se dedica a la cocina, es un buen estudiante que no le da preocupaciones de ninguna manera a su mamá. Entonces, por supuesto que es un buen chico, no se puede decir de otra cosa. Pero esto es evidencia de que como él percibe que el mundo a su alrededor es muy frágil, tiene una importante necesidad de proteger, de controlar, de mantener de alguna manera las cosas en un estado de estabilidad, digamos, ¿no? Que se expresa de muchas formas. Otra de esas formas en las que se expresa básicamente tiene que ver con Taiga, que como les decía hace un rato, tiene características semejantes a las de él. Ella también viene de un hogar roto y ella, a diferencia de Ryuji, no tiene ningún soporte. Cuando la conoce, una de las cosas que sorprende de Taiga es que Taiga vive sola. No tiene a sus padres, no tiene hermanos, no tiene nada. Es solamente ella, pequeñita como es, en un departamento gigantesco que habitualmente está sucio. Que ella además no cocina, entonces normalmente come cosas de la tienda de conveniencia, que no es muy sano, por supuesto. Y es incapaz de hacerse cargo de sí misma. Entonces, cuando se conocen, pareciera como que inconscientemente y automáticamente Ryuji entiende que esta es una niña a quien él tiene que proteger y que él tiene que poner su mundo en orden, más o menos, ¿no? Porque es el desorden del mundo, la soledad, la fragilidad de todo, es algo que Ryuji no soporta. Y Taiga no es una persona que juzga a la gente por su dinero, etcétera, ¿no? Inmediatamente se integra a la familia de Ryuji por convivencia, digamos, constante, ¿no? Y se vuelve una situación muy natural, que va a ser el eje de toda la serie. Es decir, lo que de manera privada es un arreglo amistoso entre ellos para que las cosas se den, lo que todos los demás perciben de manera pública es una alianza natural que se basa en la lealtad que uno tiene con el otro y que además van a defenderse siempre en las distintas circunstancias que se les van presentando. En resumen, si tuviera que decir algo muy corto de esta serie, creo que es un gran experimento, creo que es una gran serie que trata de alguna manera sobre conflictos mucho más serios de los que parece, que al principio pretende ser cómica, quizá tener aspectos demasiado cómicos. De hecho, la violencia de Taiga es sumamente exagerada y creo que su intención de pronto tiende a ser cómica, lo cual le enfatiza que cuando la violencia se expresa en situaciones enteramente dramáticas, lo hace mucho más intenso. Y creo que eso fundamenta la idea de que muchos tienen de que se trata de una chica tóxica, por usar esa palabra que, insisto, a mí no me convence, ¿no? Yo no diría que ella lo es así, porque en realidad es muy consistente. Taiga tiene un sistema de valores bastante claro
claro que se puede deducir a partir de sus reacciones, de sus acciones y de sus palabras, y difícilmente se sale de ese papel. Lo que molesta obviamente es la violencia que ejerce, que a menudo se va atenuando, por ejemplo, y va expresándose de manera mucho menos física conforme va pasando el tiempo, e incluso es capaz de establecer relaciones positivas con personas con quienes no tenía ningún contacto, y eso es algo que se da en función de su relación con Ryuji, que la va suavizando, la va convirtiendo en alguien teme menos la hostilidad del mundo, porque ella, que creció en un ambiente enteramente hostil, que la rechazaba, que la aislaba, que solo le daba satisfactores económicos pero no ningún satisfactor emocional, Ryuji contribuye a cambiar eso. Pero obviamente la relación entre ellos, construida desde ese punto de vista, es demasiado confusa, y los otros personajes, Ami, Yusuke y finalmente Minori, sirven para aclarar las cosas, sirven para que estos dos puedan finalmente darse cuenta de en qué posición de verdad están y acepten lo que verdaderamente sienten, que creo que es uno de los aspectos fundamentales e importantísimos de esta serie en particular. Toradora es de 2008, así que ya tiene sus buenos añitos de haber sido realizada. La primera serie de anime en la que colaboraron el director Tatsuyuki Nagai, la escritora guionista Mari Okada y el diseñador de personajes Masayoshi Tanaka, que más adelante serían conocidos como el equipo creativo de Super Peace Busters, que fue un nombrecito que resultó de una colaboración posterior de estos tres personajes en esta serie y película famosísimos que son Anohana. Así que bueno, este equipo creativo que vio la luz por primera vez haciendo Toradora, de ahí en adelante siguieron haciendo series interesantísimas, productos bastante importantes, y seguramente lo seguirán haciendo más adelante. Así que vale la pena conocerlo desde varios puntos de vista, conocer esta serie. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo, y si ya la vieron, denle una nueva vista, pensando un poquito como en qué significan las relaciones que tienen ellos dos y dejando un poquito de lado algunos estereotipos, porque creo que de verdad vale la pena. Creo que Toradora es un producto bastante interesante. Yo soy Fruit Chicken y bueno, pues ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales como tal y a las redes del Tadaima en todas partes, y si les gustó este video, por favor no olviden darle like, suscribirse y darle click a la campanita para que les avise cuando tengamos nuevos videos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Tadaima.